Bueno, continuamos entonces con la descripción de texturas de imágenes utilizando la teoría fractal. En realidad pasamos ahora a hablar de la teoría multifractal, que de alguna manera engloba todo lo que estuvimos viendo y varias cosas más. La idea es analizar en forma conjunta el comportamiento global y el comportamiento local de la textura o de la medida computada en todas las partes de la imagen, en todos los puntos de la imagen. De esa manera, en vez de tener un único coeficiente o un par de coeficientes, vamos a tener en realidad una función que de alguna manera combina simultáneamente cómo está distribuida en forma local la medida en términos de textura y cómo es su estructura global, que es la forma que la misma tiene. La idea es pensar que lo que habíamos planteado antes, digamos, donde nuestro epsilon era la inversa de la escala que estábamos utilizando para medir, en el caso de la dimensión box. Y bueno, si nosotros tenemos que nuestra idea es que d es el logaritmo de n sobre el logaritmo de 1 sobre r, eso quiere decir que 1 sobre r a la d sumado n veces es igual a 1. O sea, básicamente nos está diciendo, yo estoy cubriendo a todo el objeto con n copias que tienen un tamaño sobre 1 sobre r a la d. Bueno, si nosotros quisiéramos que cada partecita tenga una diferente dimensión fractal, entonces estaríamos pensando no en una dimensión monofractal, sino directamente en una función. Por eso decíamos recién que la teoría multifractal, en vez de darnos un coeficiente, nos da una función. Esa función se caracteriza por tener el siguiente comportamiento, que es el logaritmo de n sub i sobre el logaritmo de 1 sobre r sub i es igual al valor de esa función evaluada en alfa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ni veces la sumatoria de 1 sobre ri a la f de alfa es la que nos permite hacer el cubrimiento total. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, ahora el objeto, en vez de estar cubierto por copias idénticas de sí misma, está cubierto por copias donde la simetría local a escala ocurre, pero ocurre en una escala diferente a la simetría local a escala que ocurre en diferentes partes del conjunto. O sea, en vez de tener una única simetría de escala, yo estoy pensando que el objeto está compuesto por diferentes partes donde la simetría de escala es diferente. Esa es la idea, digamos, en términos genéricos. ¿Cómo encontrar esa función f de alfa, que es la que nos hace converger la ecuación, y cómo caracterizarla? Esto se puede hacer de varias maneras. Hay básicamente tres marcos teóricos diferentes y hay obviamente también un modelo matemático que nos permite pasar de uno a otro sin ningún tipo de inconveniente. O sea que ver cualquiera de los tres nos permite entender cómo funciona la teoría multifractal perfectamente bien porque son mutuamente convertibles. Nosotros vamos a ver aquí uno que es conocido como el método de los momentos. En el método de los momentos, lo que vamos a hacer va a ser primero caracterizar a cada punto del objeto o a cada punto de la señal en términos de lo que se conoce como un exponente de singularidad o exponente de Hölder, que básicamente lo que me dice es cómo crece la medida, donde vamos a ver que puedo tener diferentes medidas, del objeto que estoy midiendo alrededor de un punto en función del tamaño de un disco epsilon. Sí, en el caso de una imagen, para que se entienda de qué estamos hablando, la medida puede ser la luminancia. O sea, básicamente el exponente de Hölder de la luminancia de un píxel sería ver a qué converge la sumatoria de las luminancias alrededor de un disco de radio epsilon
respecto del logaritmo de ese radio que nosotros estamos tomando. Es algo, si ustedes quieren, parecido a lo que estuvimos haciendo con la dimensión Box y con la dimensión de Hausdorff, solamente que en vez de contar la cantidad de discos que yo necesito en función del radio del disco, acá yo lo que hago es medir la luminancia encerrada en un disco alrededor del punto en función del radio de ese disco. Y eso va a hacer que yo tenga para cada punto de la imagen un exponente de Helder diferente. Bueno, entonces yo voy a tener una caracterización que, como decíamos hoy, la dimensión multifractal tiene una caracterización local y global. La parte local está dada por el exponente de Helder, calculado en cada punto de la estructura, y que me permite tener una idea de cómo es la regularidad local de la estructura. Luego lo que voy a hacer es obtener una función que relaciona la cantidad de celdas o la cantidad de píxeles que tienen un determinado exponente de Helder de acuerdo al tamaño de esa celda. ¿Sí? Eso lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando la dimensión Box dentro de un intervalo de exponentes de Helder. O sea, básicamente, supongamos que yo hago el análisis que está indicado acá con esta ecuación en toda la imagen y veo que los valores alfa del exponente de Helder me van por dar valores de 1 a 2. Entonces, con esta ecuación yo lo que hago es tomar la cantidad de píxeles que tienen entre, por ejemplo, 1,5 y 1,6, hago esta cuenta y encuentro cuál es el valor f que corresponde a ese intervalo de píxeles que tienen un exponente de Helder entre 1,5 y 1,6. ¿Sí? Eso yo lo puedo hacer, como decíamos recién, utilizando la dimensión de Hausdorff de la distribución, o puedo trabajar directamente con el espectro multifractal. Vamos a dar un paso para atrás y vamos a ver qué otras medidas tenemos, además de la luminancia. En realidad vamos a tener medidas de capacidad y vamos a tener medidas diferenciales. Por ejemplo, la medida que nosotros dijimos sería la sumatoria. Estoy sumando todas las luminancias. Luego puedo tener otra medida que es el máximo valor o el mínimo valor, o la cantidad de píxeles que tienen la misma luminancia que el píxel central. Eso lo conocemos como isomedida. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, cuando yo vengo a hacer esta cuentita que está acá, mu de E, que es el entorno en el cual estamos trabajando, puede ser o la sumatoria de las luminancias, o puede ser cuál era la máxima luminancia o cuál era la mínima luminancia, o la cantidad de píxeles que tenían la misma luminancia que el píxel central. ¿Sí? Cualquiera de esas va a ser una medida de capacidad, y todas esas medidas se caracterizan por ser, obviamente, monótonas no decrecientes. O sea, a medida que epsilon tiene un tamaño mayor, que el radio del disco es mayor, la medida que voy obteniendo crece, o a lo sumo se mantiene como está, pero nunca decrece. Y luego puedo tener medidas llamadas diferenciales, como por ejemplo la diferencia absoluta, que sería dentro del disco de tamaño epsilon, me fijo la mayor y la menor luminancia, y ese sería el rango, o la diferencia absoluta, y utilizo eso como valor. O la diferencia absoluta central, que es cuál es la diferencia más grande entre alguna luminancia y la luminancia del píxel central. ¿Sí? Cualquiera de estas medidas también se caracteriza por ser monótona no decreciente. Bueno, acá tenemos cómo se definen esas medidas, ¿no es cierto? El máximo, el mínimo, la ISO, la sumatoria, la diferencia absoluta y la diferencia central. Vamos ahora a ver un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo esta imagen original, luego a esta imagen le calculé el exponente de Helder en cada píxel, y lo que estoy haciendo ahora es encontrar
la alfa imagen para diferentes medidas. ¿Sí? Supongamos que esta es la alfa imagen, o sea, el exponente de Helder del máximo, el exponente de Helder del mínimo y el exponente de Helder de la diferencia absoluta central, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estoy transformando mi imagen en varias otras imágenes donde cada una de esas está viendo un diferente coeficiente de singularidad que está encontrando diferentes características que estaban dentro de esa imagen. Sobre cada una de esas, yo luego puedo hacer tal cual dijimos, puedo tomar el mínimo y el máximo de los exponentes de Helder de toda la imagen, o sea, el valor más oscuro y el valor más brillante, cualquiera de estas imágenes, y luego lo reparto en intervalos, ¿sí? Lo recipientizo. Y luego, para los píxeles que caen dentro de cada uno de los intervalos, lo que hago es, hago una binarización y para esa binarización calculo, por ejemplo, la dimensión box de esa imagen binarizada. Esa pasa a ser la f de alfa imagen, porque yo lo que hago es, represento la dimensión fractal de el alfa de la imagen en cada píxel. ¿Sí? Nosotros nos vamos a encontrar con una característica que es muy importante. Insisto, estamos viendo esta teoría multifractal de una manera medio sintética, medio esquemática, pero hay una característica muy importante que es, a medida que vamos aumentando el valor de alfa, la dimensión fractal, o sea, el f de alfa que vamos obteniendo va disminuyendo. O sea, la dimensión fractal de la parte de la imagen cuyo alfa es mayor, y la dimensión fractal de la parte de la imagen cuyo alfa es menor, también es menor. O sea que f de alfa es una función monótona decreciente de alfa. Vamos a ver ejemplos para que la cosa no sea tan abstracta. Acá tenemos 4 muestras de 3 tejidos diferentes. O sea, tenemos acá 4 muestras de tejido de pulmón, 4 muestras de hígado y 4 muestras de arteria. Y vemos que sus texturas son bastante diferentes. Sin embargo, si hiciésemos esto con Haralick o con Gabor o con multifractal, bueno, sería difícil ver que esas texturas se refieren a un mismo tipo de objeto. Luego nosotros calculamos para cada una de esas 4 imágenes de cada tipo de tejido, calculamos en diferentes espectros multifractales. Calculamos el espectro multifractal máximo, el espectro multifractal de la inversa del mínimo, el de la sumatoria y el de la isomedida. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá en cada uno de estos gráficos son las 4 imagencitas de cada tejido. Entonces acá tenemos las 4 imagencitas de cada pulmón, acá las 4 imagencitas de cada hígado y acá las 4 de cada arteria. Bueno, y vemos que estas curvas de alfa versus f de alfa que nosotros tenemos son bastante diferentes, pero bastante parecidas para cada una de las imágenes. O sea que lo que estamos obteniendo, en el fondo, es lo que nosotros necesitábamos, que es una descripción de las texturas de los diferentes tejidos que sea lo suficientemente robusta como para que diferentes muestras del mismo tejido tengan los mismos descriptores, pero también al mismo tiempo lo suficientemente diferentes entre sí como para que muestras de diferentes tejidos tengan diferentes espectros multifractales. Luego, ¿cómo utilizamos estos espectros multifractales para poder hacer análisis de imágenes o para poder hacer segmentación? Y bueno, lo que podemos hacer es simplemente guardar el valor del espectro multifractal para diferentes puntos y utilizar simplemente un vector como descriptor y ver que ese vector de descriptor va a ser muy diferente a el vector análogo de otros tejidos. Bueno, esa f de alfa imagen que decíamos simplemente es lo que obtendríamos si nosotros le diéramos como pseudocolor el valor de f de alfa a el alfa de la imagen para cada píxel de la imagen original. O sea,
recapitulando lo que hacemos es, yo tomo la imagen original, elijo una medida, por ejemplo, el máximo o la sumatoria, con eso obtengo el alfa, y luego calculo la dimensión fractal de todos los píxeles que tienen un mismo alfa o un alfa dentro de un mismo rango, y esa dimensión fractal es la que yo represento acá con un pseudocolor. Y esa imagen luego me sirve para determinados tipos de análisis. Simplemente muy por arriba, un ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Tenemos acá el espectro multifractal en diferentes valores que hemos obtenido, y lo que podemos hacer es subdividir a la alfa imagen, que acá en vez de estar representada con un nivel de gris, está representado con un pseudocolor donde el valor de alfa está en cada uno de estos lugares, y encontramos la dimensión fractal de cada uno de los alfa de cada uno de los intervalos. El flujo de trabajo, entonces, no es tan complejo como nosotros imaginamos. O sea, básicamente tenemos una imagen, tenemos la medida con la cual queremos trabajar y tenemos el intervalo dentro del cual vamos a calcular, o el épsilon dentro del cual vamos a calcular el exponente de Helder. Con eso obtenemos la alfa imagen. Luego, con la cantidad de recipientes, la cantidad de intervalos a los cuales vamos a dividir el rango del exponente de Helder, encontramos el efecto multifractal. Y luego, para un valor dado de exponente de Helder y la imagen multifractal, aplicamos una umbralización y obtenemos la imagen umbralizada. Este flujo de trabajo, que no tiene tantos parámetros, nos permite hacer procesamientos que son bastante interesantes y bastante creativos. O sea, por ejemplo, acá tenemos una imagen de una tomografía virtual que ha sido obtenida a partir de este sitio web que está acá, que nos permite generar tomografías de cerebro virtuales. La imagen alfa que se obtiene es esta que está acá. La imagen F de alfa para una determinada cantidad de recipientes es esta que está acá. Y luego, si esta imagen yo la segmento y me quedo con los valores que están entre 0 y 0,15, veo una determinada parte de la estructura anatómica en el objeto. Otro ejemplo, estamos acá tomando una mamografía de este sitio que tiene mamografías marcadas en forma gratuitas, y vemos que los valores de alfa entre 0 y 0,097, utilizando como medida el mínimo, nos permite encontrar un marcado de unas malformaciones características en el tejido mamario, que son las microcalcificaciones, que son precursores de lesiones que más adelante pueden ser problemáticas y que en la imagen original les aseguro que no se ven. Es imposible darse cuenta que están ahí. Básicamente, esta sería una de las aplicaciones más importantes que tiene esta teoría que estamos viendo. Y lo mismo acá, estamos viendo una imagen de fondo de ojo tomada de este repositorio abierto, y vemos el valor de alfa en un determinado intervalo, y vemos que nos permite hacer un marcado bastante bueno de unas lesiones que ocurren en las retinas, que se conocen como edemas lipídicos, que ocurren cuando la persona por ahí no lo sabe y es diabética o tiene algún tipo de problema. Y bueno, se le daña, lamentablemente, una de las primeras cosas que se daña en el cuerpo humano cuando ocurren ese tipo de cosas es la retina. Bueno, esto encuentra un marcado bastante robusto de los edemas lipídicos en la retina utilizando este procesamiento. Bueno, como último tema, vemos otra aplicación de fractales en el procesamiento de imágenes, que es la compresión de imágenes. Nosotros vimos algunas de las técnicas para comprimir imágenes, básicamente las que tienen que ver con el JPG y la transformada coseno. Acá veríamos otro mecanismo que se basa en imaginar que nuestra imagen es un fractal o es un cuasifractal. Entonces, la manera en la cual nosotros vamos a trabajar
es con otra forma de sintetizar o de construir fractales que se llaman sistemas iterados de funciones. ¿Sí? Supongamos que por un momento yo tengo una transformación, en este caso afín, que transforma a el cuadrado 0101 a este rectángulo que está acá, y tengo otra que transforma al mismo cuadrado en el cuadrado que está acá. Si yo uno esas dos transformaciones, obtengo este objeto que está aquí. Esto en principio es topología, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es a este conjunto de puntos le aplico una transformación que lo transforma en este conjunto de puntos, al mismo conjunto de puntos le aplico otra transformación que lo transforma en otro conjunto de puntos, y a los dos conjuntos de puntos transformados los uno en un nuevo conjunto que es lo que está representado en gris acá. Luego, si lo que está representado en gris acá le aplico la misma unión de transformaciones que le apliqué al cuadrado original, obtengo esto que está acá, y si le vuelvo a aplicar la misma transformación, obtengo esto que está acá, y si aplico esto la suficiente cantidad de veces, en el límite llego a un objeto fractal que es el que está representado en este punto. O sea, nuestra representación de una imagen es una representación conjuntista, o sea, por el momento sirve solamente para imágenes binarias, y nuestra representación es, nuestra imagen es un punto fijo de la iteración de aplicarle la unión de una determinada cantidad de transformaciones lineales. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que es por ahí más fácil de entender, y es, supongamos que yo tengo una fotocopiadora desquiciada que cuando le doy una imagen de entrada me genera esta imagen de salida. Si luego yo realimento a la fotocopiadora con la imagen de salida, voy a obtener esta imagencita que está acá, y si vuelvo a alimentar con lo mismo, obtengo esta imagencita que está acá. Si nuestra imagen de entrada hubiese sido la letra A, la secuencia de imágenes que voy obteniendo es esta que está acá. Pero si nuestra imagen de entrada hubiese sido el triángulo de Sierpinski, luego resulta que la imagen que obtengo es el triángulo de Sierpinski, etcétera, etcétera. O sea, el triángulo de Sierpinski es el invariante al que tiende la iteración de la fotocopia con esta fotocopiadora desquiciada, sea cual sea la imagen de entrada. O sea, lo que estamos diciendo es algo muy fuerte, y es, una vez que yo tengo las transformaciones que determinan el IFS, yo con eso sé que siempre la iteración va a tender a un único punto fijo, y ese punto fijo va a ser un fractal. Bueno, esto en la década del 80, fines de la década del 80, se volvió muy famoso. Acá tenemos un ejemplo muy famoso que es el hecho de Bansley, que básicamente está hecho con 4 transformaciones. ¿Sí? La transformación más grande hace toda la parte recursiva del helecho, luego hay una que hace la hoja grande del lado izquierdo, hay otra que hace la hoja grande del lado derecho, y hay una cuarta transformación muy pequeña que está pintada acá con otro color, que nos hace el palito del helecho. Como este punto fijo es un fractal, eso quiere decir que yo lo exploro a escalas, 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 y aparece detalle, 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 detalle. Entonces uno rápidamente se rasca la cabecita y dice, bueno, la cantidad de datos que yo necesito para representar 4 transformaciones es muy poca, porque cada transformación es rotación, traslación y escala, 6 números reales, 6 floats, tengo 4 de ellas, o sea que con 24 floats yo generé una imagen que tiene una cantidad infinita de detalle. O sea, estoy teniendo tasas de compresión absurdamente altas, ridículamente altas. Bueno, cómo llevar esto a producción es un problema. El tema se resuelve trabajando con bloques de la misma manera en la que había trabajado en su momento la compresión fractal, solamente que aquí los bloques son bloques donde buscamos para cada parte pequeña de la imagen, o sea, supongamos que tenemos la imagen particionada en bloques más pequeños, y luego buscamos bloques más grandes de la imagen que cuando yo le aplico una transformación, eso va hacia un bloque pequeño de la imagen. Entonces, nosotros particionamos
a la imagen que queremos comprimir con esa doble escala, con cuadrados más grandes y cuadrados más pequeños, y lo que hacemos es simplemente buscar el cuadrado grande que, aplicándole esa transformación sencilla que vemos ahí, que son básicamente escalas por 2 y traslaciones, nos lleve el bloque grande al bloque pequeño. La iteración de ese gran conjunto de pequeñas transformaciones nos permite encontrar la imagen final a partir de cualquier imagen inicial. O sea, yo le doy como imagen inicial un cuadriculado, un damero o lo que sea, y luego de 3, 4, 5 iteraciones empieza a aparecer la imagen final que nosotros necesitamos. Bueno, la compresión fractal en bloques obviamente es muy competitiva respecto de la compresión JPG o MPEG, porque tiene dos ventajas. La primera es que su tasa de compresión es mayor, aunque la pérdida de calidad, cuando uno la mide utilizando el RMS, es parecida a la pérdida de calidad que tenemos con JPG. El hecho es que visualmente la pérdida de calidad por compresión en fractales, en compresión fractal en bloques, es visualmente menos problemática que la pérdida de calidad que tenemos con JPG. ¿Sí? Si ustedes hacen la prueba, si tienen un editor gráfico que les permite guardar imágenes en JPG y les permite negociar la tasa de compresión, ustedes van a ver que cuando pasan la tasa de compresión a un tamaño final de menos del 6 o 7% del tamaño original, o sea, tasas de compresión de 15:1 o de 18:1, por ejemplo, ahí la calidad se degrada y la imagen se pixela mucho o aparecen bloques que son visibles. Bueno, eso con la compresión fractal de imágenes no ocurre. Es como que la degradación se va haciendo más suave. Y después la otra ventaja fundamental que tiene la compresión fractal en bloques es que es muy asimétrica. O sea, del lado servidor tenemos muchísimo más trabajo que el trabajo que tenemos del lado cliente. Del lado servidor tenemos que hacer toda esa búsqueda de bloquecitos adentro de la imagen, lo cual es muy costoso, pero del lado cliente simplemente lo que hacemos es iterar las transformaciones, lo cual es mucho más rápido, y por lo tanto esa asimetría es una ventaja, teniendo en cuenta que, bueno, que en la mayor parte de los usos, una imagen o un video se descomprime mucho más veces que las veces que se comprime. Nosotros tenemos una imagen en un sitio web o en una enciclopedia electrónica o lo que sea, y la imagen se comprimió una sola vez y luego fue descomprimida por una gran cantidad de usuarios de esa imagen. Por lo tanto, un método asimétrico es claramente ventajoso en este contexto. Bueno, con lo cual dejamos el tema de compresión fractal y de fractales en general y pasaríamos en nuestra próxima clase a lo que sigue, que es descriptores de imagen. En este tema no vamos a hacer trabajo práctico, no vamos a dar ninguna práctica, pero es uno de los temas que nosotros básicamente favorecemos como investigación, porque creo que quedó claro que la cantidad de territorio para explorar que hay es bastante grande. Así que aquellos que estén interesados en hacer su trabajo final de la materia, su trabajo de promoción en fractales, se ponen en contacto y buscamos algo interesante para hacer. Nos vemos la próxima, que estén bien.